El duende que vive en el granero. En un pequeño pueblo rodeado de vastos campos de cultivo, se encontraba un granero abandonado. Los lugareños evitaban acercarse a él, ya que se rumoreaba que estaba habitado por un duende malévolo y vengativo. El granero, oscuro y desvencijado, se alzaba como una sombra amenazante en medio de la tranquilidad del pueblo. La leyenda contaba que el duende que vivía allí se alimentaba de la energía de aquellos que osaran adentrarse en su morada. Su risa retorcida y susurros inquietantes llenaban el aire, enviando escalofríos a quienes se atrevían a escuchar. Un grupo de jóvenes desafiantes y curiosos decidió poner a prueba la leyenda. En una noche sin luna, se aventuraron en el granero con la intención de desvelar la verdad detrás del duende. Con linternas en mano, avanzaron despacio entre el polvo y los restos de heno. A medida que cruzaban el umbral del granero, una niebla densa y gélida se apoderó del lugar, envolviéndolos en una oscuridad sobrenatural. Los susurros del duende se hicieron más audibles, susurros llenos de maldad y sed de venganza. De repente, las puertas del granero se cerraron de golpe, atrapando a los jóvenes en su interior. Los gritos de terror se mezclaron con la risa siniestra del duende. Una a una, las linternas comenzaron a apagarse, sumiendo a los jóvenes en una oscuridad absoluta. De pronto, una voz siniestra resonó en sus oídos prometiendo un destino oscuro y eterno. El duende se materializó frente a ellos con una figura grotesca y ojos brillantes de malicia. Su risa retumbó en el granero, llenando el espacio con un eco inquietante. El duende comenzó a jugar con los jóvenes, haciéndoles vivir sus peores pesadillas y torturándolos psicológicamente. Los jóvenes, aterrados y desesperados, luchaban por su supervivencia en un torbellino de miedo y desesperación. En un último acto de valentía, uno de los jóvenes logró encontrar una vela encendida y la sostuvo frente al duende. La luz de la vela pareció debilitar al duende, mostrando su verdadera forma grotesca y retorcida. Con un grito de furia, el duende desapareció en el aire, dejando a los jóvenes exhaustos pero ilesos. Los jóvenes huyeron del granero, prometiendo nunca más volver a acercarse a ese lugar maldito. Desde aquel día, el granero quedó abandonado y olvidado, y el duende se convirtió en una historia de terror que se contaba de generación en generación. La leyenda del duende que vive en el granero recordaba a todos que hay fuerzas oscuras y malévolas que acechan en los lugares más inesperados. Nos enseñaba a no subestimar el poder del miedo y a ser cautelosos al adentrarnos en los rincones más oscuros de nuestras vidas.